Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Una pregunta que muchos han intentado contestar. ¿Cuál era la filiación política de Jesús? ¿Es posible, Salvador, encontrar una respuesta que nos ayude a entender este aspecto que se ha vuelto tan partidizado en la mente de las personas en este siglo XXI? Bueno, yo creo que partidos políticos hubo siempre, aunque no se llamaran partidos políticos. Fracciones, facciones, sectarios, con tendencias políticas. Claro, y en tiempos de Jesús también lo sabía. No hay que olvidarse que Jesús nació en Israel, en el pueblo hebreo, y ese pueblo estaba en ese momento bajo el poder de los romanos, que los habían dominado. Eran parte del Imperio Romano. Claro. Entonces había varias fracciones y había varios partidos, y de acuerdo a esos partidos, la gente se dividía en opiniones acerca de lo que había que hacer para llevar el gobierno adelante. Por supuesto que ellos querían recuperar la monarquía, que hacía mucho tiempo que no la tenían, desde que empezaron las invasiones y fueron un pueblo sometido, ¿no? Y bueno, en el momento que Jesús comienza su ministerio, había grupos que eran ultraconservadores, que estaban contra el gobierno romano, por la influencia que tenía, y contra Herodes, que era el gobernador que habían puesto los romanos sobre ellos, lo que ellos llamaban el rey Herodes. El rey Herodes era un hombre puesto por el imperio, claro, ¿no? Entonces había quienes se negaban a eso, como por ejemplo los fariseos. Había quienes trataban de compatibilizar con ellos, sobre todo una secta, que era una secta formada en general por sacerdotes, los saduceos. Ellos trataban de estar bien con los romanos. En el fondo ninguno los quería porque nadie quiere al invasor, pero tenían una relación y colaboraban con ellos. Convivían, sí. Había incluso un grupo que se llamaban herodianos, que eran los que apoyaban directamente a Herodes. Es decir, bueno, lo mejor que nos puede pasar es que esté Herodes acá, y no que nos manden a uno de los paganos que no entiende nuestra cultura. Entonces había un grupo también por ese lado. Había un grupo que decía, tenemos que abandonar todo esto, y que se iban al desierto, a vivir al desierto como comunidad, para no estar en contacto con la realidad política que se estaba viviendo. Y había quienes querían actuar con violencia, había guerrilleros, lo que quiere decir que había un espectro bastante grande de actitudes políticas frente a la situación que se estaba viviendo. El asunto es a cuál de ellos adhirió Jesús, ¿no? Y bueno, Jesús empieza su trabajo ministerial en una provincia, la provincia del norte de Israel, entre los Galileos, que no es la provincia de la gente culta, sino es la provincia de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores del campo, de los trabajadores de la pesca, eran esos, y los artesanos. Quiere decir que, digamos, que el establishment político estaba en Jerusalén, en la zona de Judea, la zona de Judea, y ahí era el conglomerado de ideas, allí era donde se gobernaba. Y en el norte, donde estaba el rey Herodes, era gente mucho más sencilla en ese aspecto. Ahora, Jesús hablaba del reino de Dios, ¿no? Cuando uno indagaba acerca del reino de Dios, Jesús llega a decir: mi reino no es de este mundo, no es algo de acá, no lo confundan con una fracción política. Pero Jesús empezó a mover mucha gente, claro. Empezó a transformarse en un maestro que lo seguían y que iban a Jerusalén, y estaban todos los seguidores. Y donde hay una gran cantidad de gente reunida, allí los políticos quieren tener el apoyo de ellos, ¿no? O por lo menos estudiar cuál es la actitud que ellos tienen, porque de acuerdo a la actitud de Jesús,
y ellos iban a poder ubicar cuál era su postura, su postura política, ¿no? Es decir, en qué partido se estaba apoyando. Era bastante difícil eso, y entonces se acercaban, pero sin embargo seguía juntando cada vez más gente. Uh-huh. Y el hecho de juntar cada vez más gente y no tener filiación les traía algunos problemas a ellos, porque veía que Jesús era crítico de muchas actitudes de los judíos también, ¿no? De muchas actitudes del gobierno judío, del sacerdocio judío, de la religiosidad que practicaban algunos grupos judíos. Y entonces era un personaje muy molesto, ¿no? No se ubicaba en ningún lado. No lo podían encasillar. Y no podían encasillarlo. Y cuando la gente no puede encasillar, se siente mal. Uh-huh. Porque cuando le pueden poner una etiqueta, ya nos tranquilizamos, ya sabemos que es esto. Y desarrollamos, ¿no?, una estrategia para vencer a ese potencial enemigo con estas armas y argumentos, claro, ¿no? Sí. Entonces, en el Evangelio hay un momento donde lo ponen lo enfrentan el dilema de decir dónde está ubicado políticamente. Uh-huh. La pregunta no era una pregunta, le trajeron una pregunta a Jesús que no era espiritual, sino abiertamente política, y la trajeron justamente dos grupos, los fariseos, que eran los religiosos nacionalistas, ¿no?, que eran enemigos del Imperio Romano, enemigos de la familia de Herodes, y por otro lado los herodianos, que eran los que colaboraban con Herodes. Y lo notable de esto es que vienen juntos, y uno dice, pero no tienen ningún contacto ideológico, están en las antípodas. Uh-huh. Pero sin embargo, y a pesar de estar en las antípodas, en este caso se unen porque allí hay alguien que le molesta a los dos. Claro. Y entonces el asunto es que hay que destruir al enemigo. Y hay que quitarle a Jesús autoridad. Claro. Tiene demasiada autoridad con la gente. La gente se va detrás de Jesús. Entonces, de alguna forma, hay que detener eso, claro, ¿no? Hay que detenerlo. Los herodianos tienen un sistema dialéctico y entonces traen eso y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? El tema de los impuestos. Ahora, visto así, parecería que están preguntando por si hay que pagar el tributo a los romanos. Uh-huh. Pero realmente la pregunta no iba por ese lado. La pregunta iba por otro lado, iba por un impuesto particular que tenían en ese momento, que era un impuesto directamente relacionado con el emperador, con Julio César, que se pagaba eso para que fuera a las arcas de Julio César. A Roma, para sustentar al imperio y su emperador específicamente. Claro, era un tributo, por eso está muy bien puesto el nombre, era un tributo a César. Uh-huh. Eso era una causa nacional. ¿Qué había pasado? ¿De dónde salía ese tributo? Había sido establecido en el año 6 de nuestra era, es decir, hacía 24 años que venían pagando el tributo a César. Lo pagaban todos los varones adultos y los cobraban los procuradores, ¿no? Iba directo al tesoro del emperador. César era una autoridad política del imperio, pero era además una autoridad espiritual. Uh-huh. Era Dios y era el sumo pontífice. La moneda del tributo, que es la que Jesús pide, ¿no? La moneda del tributo, en el anverso, trae la cabeza del emperador y dice debajo, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Divino Augusto. Uh-huh. Ahora, en el reverso, dice, emperador, está el emperador sentado en el trono, y dice, sumo pontífice. Claro. Quiere decir que de un lado me habla de que es el emperador por descendencia de Augusto, pero ya me pone la palabra divino, ¿no? Ya me está diciendo que es un dios. Cuando lo doy vuelta, dice que es el sumo pontífice y está sentado en un trono. Uh-huh. El conflicto no era que el impuesto en sí solamente, sino lo que este impuesto significaba. Los judíos pagaban muchos impuestos. Pagaban impuestos para entrar a una ciudad, para salir, para tener un carro, para entrar al mercado, lo que nosotros llamamos hoy peaje. Pero no querían pagar por motivos patrióticos este impuesto, estos impuestos. Pero este era distinto. Además de los motivos patrióticos, eran los motivos religiosos.
era reconocer la divinidad de un pagano, reconocer el culto decadente y rendirse ante la religión cívica que habían inventado los romanos. Cuando lo establecieron había sido resistido fuertemente, pero un sacerdote judío que se llamaba Joazar hizo que les explicó que tenían que aceptarlo aunque de mala gana, pero había que aceptarlo. Es decir, los convenció que el impuesto estaba mal, pero que en alguna forma para preservarse tenían que pagarlo igual. Eso provocó un levantamiento muy grande que lo cuenta Josefo, Flavio Josefo, de un agitador que era Judas Galileo, que aparece mencionado alguna vez en el Nuevo Testamento, apoyado por algunos fariseos, habían estado en rebelión. Y dice Flavio Josefo, se originaron sublevaciones y por su causa numerosos asesinatos entre la gente del pueblo enfurecido unos contra otros. A ellos siguió el hambre que llegó a extremos vergonzosos con capturas y destrucción de ciudades. Es decir, este impuesto es un impuesto que tenía una larga historia en esos 24 años, no era un tema menor. Venían y le preguntaban a Jesús, ¿qué hacemos con este impuesto? Claro. Ahora, la pregunta tiene una trampa, ¿no? ¿Por qué? Vamos a suponer que Jesús diga, hay que pagarlo. La gente que está con él da media vuelta y se va. Y sí. Porque entonces él está con toda esa línea que colabora con el Imperio Romano. Pero si él dice no hay que pagarlo, los romanos le caen encima por sedición, lo que quiere decir que la pregunta es una pregunta capciosa. Aparentemente es una pregunta religiosa. Pero no es una pregunta religiosa, es una pregunta política para destruir a Jesús políticamente. O le sacamos la gente o hacemos que lo prenda el gobierno romano y lo ejecute por sedicioso. Quiere decir que lo ponen a César, a Jesús, entre César y la patria. La patria, ¿no es cierto? Bueno, perfecto, Jesús está allí en el medio y le dice, bueno, deme la moneda del tributo. ¿Cuál es la moneda del tributo? Y le presentan la moneda del tributo. Dice, ¿de quién es este rostro? De César. Bueno, entonces, den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Esa fue la respuesta. Es la respuesta. Y aquí él sintetiza todo el análisis de la situación. Tienen que pagar tributo a César porque es el poder político y debe analizarse políticamente la relación. Analícenla políticamente. Esta es la moneda de César y el que lo pide es César, es un hombre. Pero ustedes están sojuzgados por César porque resulta que se olvidaron de las leyes de Dios, y esto es la prédica continua de Jesús. Entonces, vayan a César y paguen porque están en esta situación, pero vayan a pagar el tributo a Dios, que Dios es el único que puede quitarlo a César. Los puso... Entonces, le dio una respuesta, ¿no? Y dividió las aguas. Hay que entender que el político cumple una función dentro de la sociedad, ¿no? Y que el religioso cumple otra función dentro de la sociedad. Y Jesús les explica de que él no está dentro de la política. Se lo va a explicar después a Pilato. Claro. Cuando Pilato le habla, pero tú eres un rey, dice, sí, pero mi reino no es de este mundo, ¿no es cierto? Y esto nos trae y pone en el centro el tema de la política. Hacemos una pausa. ¿Vieron cómo embretaron a Jesús y cómo responde él? ¿Usted cómo se para ante esta situación, este cruce de caminos que también estamos constantemente también en el siglo XXI enfrentados? Ya volvemos a Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
La pregunta con que iniciamos este programa es: ¿cuál era la afiliación política de Jesús en un contexto convulsionado en el que estaba plantando su semilla del reino de Dios? Y era una época, como describía Salvador, totalmente tensionada por los compromisos, las exigencias de un imperio y los deseos, anhelos de una comunidad que quería y tenía sus expectativas. Así que ahí estaba Jesús lidiando con todo ello, ¿no? La respuesta de Jesús es una respuesta que pone las cosas en su lugar, como decíamos, ¿no? Ahora, yo quisiera hablar un poco acerca de la política, porque la política realmente es la búsqueda del bien común. Por lo tanto, lo que Jesús hacía era un acto, todo lo que Jesús hacía cuando predicaba eran actos políticos. En este sentido, en que se buscaba el bien común. Claro. ¿Para qué predicaba Jesús? Para buscar el bien de su pueblo. Este programa es un acto político, porque estamos lanzando una idea, porque queremos realmente un cambio positivo en la sociedad. Por eso estamos en el aire, ¿no? Es un acto político. El maestro que educa está con sus alumnos y los forma para que puedan ser útiles a la sociedad. Eso también es un acto político, porque la política es eso, es la unión de los hombres buscando el bien común, ¿no es cierto? Jorge García Venturini tiene un libro muy interesante que se llama Politeia. En Politeia él dice: la política no tiene como fin, según la opinión de tantos, la conquista y la conservación del poder, sino el servicio de la dignidad humana o, si se gusta, del bien común de los integrantes de la sociedad. Quiere decir que acá está definiendo la política. Después dice: de tal modo que la política se convierte en una actividad trascendente, poniéndose al servicio del ser humano, considerando a la persona como fin y no como medio. La política entonces deviene en ética y aún en metafísica y teología, porque en definitiva no hace sino servir a Dios en sus criaturas. Así que une el bien común, une la ética, une el servicio, todo eso en la acción social que se une en esta palabra acción política. De una forma. Ya Aristóteles decía, el hombre es un animal político, es decir, el hombre tiene que vivir en comunidad, y para vivir en comunidad expresa sus ideas, ¿no? Ahora, esto es la política. Pero cuando nosotros hablamos de políticos, estamos hablando de los que manejan la cosa pública, representan al pueblo que los eligió, ¿no? Y trabajan en el gobierno de la comunidad, representan una determinada ideología. Ahí estamos hablando de política partidista. Jesús era una persona que trabajaba dentro de la comunidad, no estaba solo en el desierto, trabajaba en la comunidad. El solo hecho de trabajar lo convertía su accionar en un accionar político, porque era buscar el bien de la polis es ciudad, ¿no es cierto? Entonces buscaba el bien de la gente que estaba allí reunida, buscaba el bien de la comunidad. Esto es un acto político, pero no era un acto partidario. Que es diferente. Que es diferente. Entonces, él decía, actos partidarios no, ¿no? Yo no voy a las fracciones, yo estoy mirando desde la óptica de Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ministros religiosos de todos los credos? Dedicarse a su tarea, que es la tarea espiritual, a señalar lo que está mal, pero no a meterse dentro de una fracción. Claro. ¿Por qué? Porque las fracciones, todos sabemos lo que es la política en nuestra América Latina y lo que es la política en el mundo. Las fracciones internas que existen en la sociedad y que se expresan a través de los partidos políticos, muchas veces entran en componendas, entran en corrupción y mienten, hacen demagogia. Bueno, porque se convierte en última instancia instrumentos para la búsqueda y permanencia en el poder y el beneficio de esa fracción específica y sus componentes. Quiere decir que han perdido el sentido de la política. Claro. ¿No? La política partidaria tiende a pervertir el sentido de lo que es la acción política. Entonces, yo no entro nunca en la fracción política, pero voto. Claro. ¿Y cómo hago para votar? Y cuando voto pienso
quiénes son los que pueden beneficiar más al país. No estoy de acuerdo con todos, seguro que no estoy de acuerdo, con ninguno estoy de acuerdo, ¿eh? Porque cuando yo leo las plataformas hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, pero digo, el que puede beneficiar más a la sociedad, a la comunidad, es este partido político y voy y voto. Uh-huh. Pero no voto pensando que eso es la salvación de la sociedad, sino pensando esta es la posibilidad que mejor se ajusta a las necesidades que tenemos ahora, ¿no? Guardo un cierto escepticismo frente a los políticos porque conozco la política, como hombre de los medios. Todos los que estamos en los medios y que hemos trabajado en medios que no son medios religiosos, sino medios seculares, hemos tenido que estar y convivir con periodistas que trabajan con políticos y con políticos que vienen a las radios y que van a hacer su... Y ahí uno ve lo que es el trasfondo. Y el trasfondo no me convence. Uh-huh. Porque muchas cosas se hacen para la gente, por la galería, decían los franceses, ¿no? Para la galería, para el que está escuchando. Pero en el fondo hay componendas y hay cosas que no son del todo limpias. Uh-huh. Entonces, yo prefiero no mezclarme en cosas que ensucian, ¿no? Ahora, sí, estoy allí y cuando hay algo mal, lo señalo. Claro. Y como no tengo una afiliación política determinada, no estoy enrolado en tal o cual partido, voy a condenar lo que hace mal A o B, sin pensar si es mi partido o no es mi partido, si es de izquierda, si no es de izquierda, si es el que voté o que no voté. Claro. Yo suelo ser muy crítico de los partidos que en el fondo yo he votado. Y la gente dice, no, porque seguramente está por el otro. No, no estoy por el otro partido. Lo critico porque está haciendo las cosas mal. Uh-huh. Y esto es una de las cosas que Jesús hacía. Jesús criticaba lo que se hacía mal, ¿no? Pero incluso él llegó a decir, lo que enseñan los fariseos cuando se sientan en la cátedra de Moisés, eso escúchenlo. Uh-huh. Como diciendo, eso está bien, no hagan como ellos hacen, la práctica está mal. Ahí está el tema. Entonces uno dice, ¿pero estaba a favor o estaba en contra? Ni a favor ni en contra, estaba señalando lo bueno y lo malo. Y creo que todo el que tiene una convicción de fe tiene que convertirse siempre en la voz de la conciencia de la sociedad, uh-huh, señalando lo que está bien y lo que está mal, sin hacerlo desde una fracción política, porque las fracciones políticas nos llevan a la parcialidad. Y lo importante es que uno sea realmente imparcial en esto. Por lo tanto, Jesús mostró en este caso su imparcialidad, ¿no? Tomó su distancia. Él tomó su distancia. Yo imparcialmente les digo, miren, esto es un asunto político y este es un asunto celestial. La relación con Dios es lo que me interesa. Den a Dios lo que es de Dios. Y está dando todo un mensaje a través de una breve frase, de una sentencia, a esa gente que se tuvo que ir sin cumplir con el cometido faccioso que traía sí, de destruir a Jesús. Uh-huh. Jesús le demostró que él está en otro lugar que no es la fracción política y no se está moviendo en eso. Por eso hay que diferenciar. La política es una cosa buena porque es buscar el bien común. Uh-huh. Otra cosa es la política partidaria. Y la política partidaria es lo que termina ensuciando a la verdadera política porque se trabaja a través de fracciones y de fracciones que siguen fragmentando a la sociedad.
Del concierto número 1 en re mayor para 4 violines y cuerdas, escuchábamos el allegro de este concierto escrito por Antonio Vivaldi. ¿Quién más para iluminar nuestro tiempo de discusión y pensamiento de lo que hemos escuchado, que es tremendamente desafiante para todos, sobre cuál es la filiación política de Jesús? Así lo planteamos el día de hoy y dimos una respuesta con Salvador de Lutri. Ahora queremos saber la suya de cómo mira esta temática. Puede ir a nuestro sitio web tierrafirmertm.org y buscar este programa, cuál es la filiación política de Jesús, y darnos su perspectiva de lo que acaba de escuchar. tierrafirmertm.org. También los enlaces a las redes sociales, también para escuchar los grandes temas que son las conferencias de Salvador, leer artículos y mucho más que está allí en esta biblioteca digital. tierrafirmertm.org. Nosotros dejamos todo esto en sus manos, esperando que usted acepte el desafío de darnos la devolución de lo que piensa de todo esto, y le esperamos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.